Impunidad. 300 mujeres asesinadas este año y en más del 90% de los casos no se conocen las denuncias. 95-97% de impunidad en todos los casos de violencia contra la mujer. Congreso Nacional, incierto de Amado. Diputados aseguran que próxima semana retoman sesión extraordinaria. La primera semana de diciembre estaríamos teniendo ya sesiones extraordinarias. Y falta de oportunidades. Apenas 500,000 empleos se generaron en Honduras en los últimos 6 años. Década apenas creamos 500,000 empleos, ¿verdad? Esto es Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Buenas noches, Honduras, y bienvenidos a Impacto BTV en su emisión estelar. Esto es El Poder de la Noticia y de esta manera iniciamos. Les saluda Óscar Ortiz. En lo que va de este 2023, más de 300 mujeres han muerto de manera violenta en Honduras, de las cuales en su mayoría no denunciaron cuando estaban siendo violentadas. Marisol Ramos nos amplía esta información y hace un llamado también a las autoridades correspondientes para tomar cartas sobre el asunto. Golpes y discriminación son algunas de las agresiones con las que vive el 50% de las mujeres hondureñas a lo largo de su vida, de las cuales solo el 10% se atreven a denunciar a su agresor. Se reporta un 95-97% de impunidad en todos los casos de violencia contra la mujer. No hay una respuesta o hay una tardanza exagerada, que un proceso legal le dure más de 2 años. Créanme que a las mujeres les indigna y prefieren dejar las cosas y no dar una continuación a eso. La primera encuesta nacional especializada en la violencia contra las mujeres y niñas reveló que los tipos de violencia más comunes son la violencia psicológica con un 42%, la violencia económica con un 31%, la violencia sexual con un 27% y la violencia física con un 19%. La violencia no solo es la que está en la calle, la que está frente a los femicidios, sino que hay muchas otras. 55% de las mujeres dicen que han recibido violencia de sus exparejas. Las mujeres siempre tienen temor de acudir a la policía, porque a veces la policía, según su testimonio, dejan libre a los agresores y luego regresan a reprocharles y a agredirles mucho más. Además, los feminicidios han aumentado en más de 20% en el país, según el Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios. En promedio es una mujer diaria, son más de 300 las muertes violentas de mujeres y femicidios que han ocurrido en los últimos tiempos. Ya las organizaciones también lo han dicho, la Secretaría de Seguridad, y se vuelve un problema porque están bajando los homicidios en hombres pero no en mujeres. San Pedro Sula y el Distrito Central son las ciudades que presentan el mayor índice de violencia contra la mujer. Esto debido a la inoperancia de las autoridades y a la impunidad que impera en el país. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Marisol Ramos. Prácticamente este porcentaje para el 2023 se ha duplicado. Estamos hablando de más del 40% de denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público en situación de violencia contra la mujer en las diferentes causales que presentaba nuestra compañera Marisol Ramos. De estos casos, muchos también solicitan una atención internacional. Sin embargo, los programas de protección a mujeres afectadas por la violencia doméstica al día de hoy son escasos en Honduras y estos son apoyados por organismos internacionales que velan por el derecho de las féminas. En otras noticias, hay una fuerte crisis que está atravesando los estudiantes de la zona norte por no tener dificultades para consumir un plato de comida, carencia que está influyendo en su desempeño escolar. Docentes de la capital industrial detallan que cerca de 337,000 escolares llegan a los salones de clases con el estómago vacío, repercutiendo en sus niveles de aprendizaje y causándoles enfermedades. Nosotros hemos podido mirar cómo hay niños que ya a las 8 de la mañana ya se están durmiendo, otros resultan con vómitos, dolores de cabeza, con diarrea y se va debilitando. Y hemos visto también cómo los profesores
sacan dinero de su bolsa para darle comida. Nutricionistas consideran importante priorizar la seguridad alimentaria en infantes y brindar meriendas escolares de fácil preparación y de paladar agradable. Que los alimentos deberían reunir muchos requisitos, aparte de ser adecuados, aparte de ser suficientes, deben ser culturalmente aceptados y deben prestar los nutrientes que los niños requieren para un mejor aprendizaje. Urge una revisión de ese programa, urge establecer un verdadero sistema de monitoreo y seguimiento y sobre todo valdría la pena, ¿verdad?, ver el impacto que tiene sobre el aprendizaje de los niños, porque no se trata solo de dar de comer. A pesar de estos trágicos escenarios, el Poder Legislativo antepone los intereses de cada parlamentario al brindar exorbitantes bonos navideños. Mientras la población no tiene que comer, estos políticos andan haciendo política con ese dinero, y aunque se lo den a comunidades seleccionadas, no es justo, porque entonces debería de ser para toda la población. Pero ¿por qué en vez de dárselo a los diputados, más bien él no hace a nombre del Congreso Nacional y del pueblo hondureño este tipo de donaciones que va a venir a mejorar la educación, la salud y eso? Centros educativos presentan un rosario de carencias a nivel nacional, por lo que se estima que para el 2024 será de las mayores prioridades en el nuevo presupuesto. E informó para ustedes Mariela Manzanares. Esto da paso a la deserción escolar y pese a la millonaria inversión que realizaron las autoridades o que han venido realizando las autoridades para la mejora de la infraestructura escolar, este año lectivo cierra con más del 40% de los centros educativos en mal estado, sin agua potable, falta de pupitres y sin legalización de los terrenos donde opera la mayor parte de escuelas y colegios del país. Solo para dar un pequeño ejemplo, en el tema de legalización, el 69% no estaban legalizados. Y esta es una muestra de lo mucho que hay. Es decir, que si nosotros visitamos 1.000 centros educativos y 700 no estaban legalizados, imagínense cómo estarán los 23.000 centros educativos. Esta es la línea que nos puede dar. Así que en realidad sí es un tema bastante serio. ¿Mala infraestructura? Más del 40%. Y esto que siento que fuimos un poco, flexibles al respecto, es decir, un techo de repente tiene una que otra gotera, lo dimos por funcional, pero en realidad puede llegar un poco más. En el tema de agua y saneamiento yo creo que estaríamos entre 7 de cada 10 centros educativos con problemas de agua y saneamiento básico. Situación complicada porque alrededor de 1.6 millones de estudiantes, vamos a decirlo, en comparación a los últimos años, las cifras van en aumento por la deserción escolar y muchos pasan a formar parte de un mercado laboral completamente informal en el país. Estudiantes y docentes de la UNA iniciaron acciones de protesta en contra de la reelección del rector Francisco Herrera. Asimismo, denuncian corrupción en el proceso de elección de las nuevas autoridades. Si el rector ilegal, interino, hace lo que él quiere o está en su modo negativo de que no, yo quiero seguir, pues ni modo, esto va a seguir hasta que él se salga de ahí. Estudiantes y docentes de la máxima casa de estudios se manifiestan en contra de la reelección del rector interino Francisco Herrera y otros integrantes de la Junta de Dirección Universitaria, denunciando corrupción en el proceso de selección y falta de representación de los alumnos. Desde los interinatos quieren asaltar el poder en las universidades, incluyendo el rector de las universidades. Entonces los estudiantes son los más afectados en este campo. Han sido están en un proceso de eliminarlos del Consejo Universitario. Los docentes casi no participamos. Entonces es todo un proceso, ¿verdad? Que si bien tratan de revestirlo de legalidad, no tiene ninguna legitimidad. Por su parte, el rector Herrera aseguró que llegó hasta la recta final del nuevo proceso de selección de forma legal y pese al rechazo y exigencia de los alumnos, no abandonará su aspiración para convertirse en el rector oficial. Es que discusión hay, porque la gente desconoce o quiere desconocer lo real, pero existe un término jurídico en el cual los interinatos no causan estado. Por lo tanto, me asiste la legalidad y precisamente por ello, antes de poder proceder a hacerlo, hice esa consulta
muy responsablemente, y por lo tanto estoy a la espera que la Junta de Dirección Universitaria tome una determinación. Hasta el momento son 7 los aspirantes que tienen la posibilidad de dirigir el alma mater, y si la elección continúa, será la primera semana de diciembre que se va a nombrar a las nuevas autoridades universitarias. Los estudiantes advierten que este es solo el inicio de las acciones de protesta que están dispuestos a llevar a cabo si el proceso de reelección continúa. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Gracias, Merari Borjas. Vamos a dar lectura ahora a un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a las medidas interpuestas contra los migrantes en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Rechazamos, reza el comunicado, categóricamente las medidas contenidas en dicha ley porque criminaliza la migración e induce el retorno forzado de los migrantes, lo cual podría poner entredicho las normas internacionales sin haber concertado con México un acuerdo de readmisión. Como punto número 3, también hace énfasis que el gobierno de Honduras trabaja con Estados Unidos en el marco de la Declaración de Los Ángeles, que entre otros acuerdos aboga por una migración segura, ordenada y regular, así como la cooperación entre las naciones para tratar el tema de la movilidad humana. El retorno de nuestros compatriotas debe regirse bajo el principio del debido proceso y en respeto irrestricto a los estándares internacionales de los derechos humanos. Asimismo, piden el respeto de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes como tema prioritario para la presidenta Xiomara Castro. Es el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a esta ley del estado de Texas que criminaliza a los inmigrantes. Al volver peligran las aportaciones en el rap. Nueva temporada, locura digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, Tu Mundo Gamer. Locura digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. La alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes postpago. Visita nuestras tiendas ya, claro que sí. La presidenta Xiomara Castro realizó una visita en la zona norte del país donde inauguró un tramo carretero, esto en el municipio del Porvenir Atlántida, y luego supervisó el engramillado del Estadio Morazán en San Pedro Sula, obras que abonan al desarrollo integral de Honduras. A un costo de unos 18 millones de lempiras, la presidenta Xiomara Castro, en su visita al departamento de Atlántida, inauguró el proyecto Empalme Carretera CA13 El Porvenir, obra ejecutada por el Fondo Hondureño de Inversión Social, con la que se beneficia a más de 26,000 habitantes del municipio, tanto del sector turístico como el del agrícola. 48,000 millones de lempiras estamos pagando este año de la deuda que recibimos de la dictadura. ¿Cuántos proyectos pudiéramos hacer con esos recursos? El ministro del FIS me decía que ha invertido 18 millones en esta pavimentación. Piensen lo que significa, cuántas veces cabe 18 millones en 48,000 millones de lempiras. Posteriormente, la mandataria se trasladó hacia la capital industrial del país para supervisar el engramillado del Estadio General Francisco Morazán, obra que está valorada en unos 20 millones de lempiras y que tiene por objetivo brindar mejores condiciones y fortalecer las aptitudes de los deportistas hondureños. Creemos que en los próximos 5 o 10 años vamos a tener una nueva generación de seleccionados, ¿verdad?, en la selección de fútbol,
y en otras disciplinas, porque también hacemos canchas multiusos de básquet, voleibol, y esto pues viene a fomentar lo que nosotros creemos que es, en realidad es el futuro de nuestro país. No solo hay que verlo como un tema económico, es qué es lo que se beneficia con tan poco, ¿verdad? ¿Qué impacto genera el hecho de que la ciudadanía, en este caso de San Pedro Sula, tenga la dignidad de tener un buen estadio de primer nivel? La presidenta Castro proyecta que con el mejoramiento de las canchas profesionales del país, Honduras puede aspirar en un futuro a ser el anfitrión de grandes eventos deportivos como un mundial de categoría menor de la FIFA, ya sea la sub-20 o sub-17. Con imágenes de Kevin Mejía, les informó Cintia López. Pasando a otros temas, mientras unos aseguran que el presupuesto fiscal 2024 será aprobado en este mes de diciembre, muchos difieren, asegurando que la falta de reuniones por parte de todos los diputados y considerando que la próxima semana estarán anunciando la reanudación de las sesiones ante posibles arreglos políticos, todo es un mar de dudas entre el sector oposición y también la Comisión Permanente. Continúa la socialización del presupuesto general 2024 entre las diferentes bancadas, donde hasta la fecha solamente el Partido Nacional no se ha presentado a la convocatoria, por lo que miembros de la Comisión de Presupuestos señalan que al no existir consensos en este tema, se tendrá que continuar con el presupuesto general actual hasta que se alcancen los votos necesarios. No aprobarse un presupuesto general de la República, la ley contempla de que uno continúa con el que ya está, ¿verdad? En este caso con el del año 2023, pero no creo que ese sea el caso, ¿verdad? Porque sé que mis compañeros de las diferentes bancadas ven con mucha responsabilidad el tema del presupuesto general de la República. El día de ayer estuvimos con los hermanos de PSH, ¿verdad? Como quienes trajeron a la Comisión de Presupuesto y al equipo de finanzas, trajeron todos los puntos que ellos consideran del presupuesto general de la República. Por su parte, miembros del Partido Salvador de Honduras señalan que ante estos casos existen reformas para continuar operando de parte del Estado y que hasta el momento la situación avanza de manera positiva para aprobar el presupuesto general 2024. Puede ser en el mes de diciembre. Ya hemos tenido en el pasado aprobaciones del presupuesto en enero. Hubo una reformulación, por ejemplo, en el 2022 que se hizo en marzo. Así que el Estado no deja de operar, no deja de funcionar, pero sí hay una gran responsabilidad constitucional de los diputados de aprobar el presupuesto. Siento que para el tema del presupuesto podemos alcanzar los números. En temas de Fiscalía General sigue el tema de los 86 que se requieren, que implica mayor consenso. Para la siguiente semana está prevista la convocatoria del Partido Liberal para que puedan presentar sus recomendaciones y la llegada del Partido Nacional, que se pospuso su participación debido a que no atendieron la convocatoria. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Este es el panorama. Diputados del Partido Libertad de Refundación han confirmado que ya existen, escuchen bien, buenos acercamientos con las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, donde señalan que para la próxima semana se podrían convocar a sesiones legislativas. Casi asegurarles, porque no les aseguro al 100% porque en políticas todo cambia de la noche a la mañana, pero que la primera semana de diciembre estaríamos teniendo ya sesiones extraordinarias y uno de los temas es la aprobación de presupuesto. Casi seguro, yo no le puedo asegurar por lo que es la política, pero casi seguro que a inicios de diciembre tengamos no solo una, sino que muchas sesiones extraordinarias para poder sacar la mora legislativa que tenemos. Ya veremos. Y las posturas del Partido Liberal están debilitando las autoconvocatorias de la oposición. Cintia López tiene reacciones referentes al tema. Buenas noches. Gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña en este momento la diputada Fátima Mena para conversar acerca de estas posturas que ha adoptado el Partido Liberal. ¿Vienen a debilitar las autoconvocatorias que ustedes como oposición han venido desarrollando? Bueno, primero que todo quiero decir que la oposición política dentro del Congreso se está constituida básicamente por los partidos que no formamos parte
del partido de gobierno, que es Libertad y Refundación, ya que no hay ninguna alianza por nadie, simple y sencillamente que la oposición, en este caso el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, nos hemos unido para poder tomar una postura con respecto a la parálisis legislativa que ha generado el Partido Libertad y Refundación. Para eso, pues nosotros nos negamos, el Partido Liberal acompañó porque creía que era importante reanudar las sesiones ordinarias y cada sesión tendrá su agenda y sobre eso tendremos que sentarnos y construir acuerdos y consensos. Lo cierto es que al final el Congreso Nacional es un tema de correlación de fuerzas y voluntaria o involuntariamente, cada vez que vamos a una votación, estamos sentando una postura y hoy la postura de la oposición es que queremos renovar la actividad dentro del Congreso, queremos que los cargos que están pendientes de elección del Congreso como Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia y los ascensos de las Fuerzas Armadas no se hagan con 9 votos, sino que se hagan con los 86. Y esa es la postura por la cual el Partido Salvador de Honduras se ha mantenido de forma conjunta trabajando con los diferentes diputados de oposición porque coincidimos en esos temas. Y hay claramente una negativa por parte del Partido Libertad y Refundación y el presidente de querer construir un diálogo franco, real y poder reactivar la actividad dentro del Congreso Nacional. Pero sin embargo parece que todo apunta a que se va a elegir mediante comisiones, al menos del Tribunal Superior de Cuentas. Sería nefasto que 9 diputados le están desmoronando la institucionalidad en el país. O sea, ¿qué legitimidad puede tener una autoridad, un magistrado electo con 9 votos? La misma crisis que tiene Joel Zelaya y Mario Morazán en este momento, que hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía a la legitimidad de su cargo, que además son cargos interinos, es decir, eso es hasta un hondureño. Cuando va a buscar trabajo, uno lo que busca es estabilidad, las instituciones necesitan estabilidad, no que el plazo su periodo puede ser tan efímero como de un día o tan eterno de a saber cuántos años, porque no hay un plazo. Y realmente esto golpea fuertemente la institucionalidad hondureña. Muchas gracias a la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras por el departamento de Cortés, en torno a estos importantes temas políticos que se viven actualmente. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Durante este fin de semana, integrantes del bloque de oposición ciudadana, conocido como BOC, realizarán una convocatoria denominada Marcha Popular por Honduras, causando controversia a diferentes sectores. Miembros del bloque de oposición ciudadana realizarán durante este fin de semana en Choluteca una nueva movilización donde aseguran hacer una representación política de la sociedad sin perseguir fines políticos. Por todos y cada uno de los hondureños que queremos ver un cambio sustancial en realidad y que no persista y que no persiga en realidad los fines que en este caso el gobierno actual quiere, ¿verdad?, de ponernos en una dictadura de izquierda. Sin embargo, diferentes sectores señalan que estas convocatorias no representan a la sociedad hondureña, ya que está encabezada por dirigentes políticos señalados en actos de corrupción. Aquí se están unificando aquellos sectores que estuvieron ligados a la corrupción, que fueron señalados y que tienen ahí requerimientos fiscales que estaban engavetados en la Fiscalía. Por otro lado, surgen las dudas si otras fuerzas políticas como el Partido Liberal se unificarán ante este bloque de oposición. El diputado Daniel Discua nos expresa su opinión con respecto a este análisis. Ellos nunca han sido parte del BOC, ¿verdad? Los que han querido llegar lo han hecho a título personal. Al final esto es la política, ¿verdad? Cada quien tendrá su postura, nosotros lo respetamos, pero sí vamos a seguir nuestra agenda partidaria. Honduras se encuentra ante un escenario donde las divisiones políticas son visibles y la falta de consenso mantiene una parálisis legislativa donde el pueblo hondureño es el más afectado. Para Noticieros Impacto BTV, informó Gabriela Plata. Gracias, Gabriela. ¿Cuándo se instalará la Sisi? Es la interrogante del pueblo y sobre todo diputados. La congresista independiente Ligia Ramos indica que el gobierno de Xiomara Castro ha sido un fracaso y el retraso de este mecanismo de seguridad es uno de los proyectos que han quedado en solo promesas. Puedo decir que más o menos un 20% de los diputados que hay en el Congreso Nacional tienen investigaciones y procesos judiciales dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Y eso nos empantana las negociaciones, obviamente, para el nombramiento de un fiscal general,
para la instalación de la Sisi. Realmente es lamentable que la gente llegue a votar o que se hagan fraudes electorales en el cual dentro del Congreso Nacional existan estas personas. El que no se instale la Sisi en este gobierno es un fracaso para el gobierno de doña Xiomara Castro, es un fracaso. Y que ella vea que en el Congreso Nacional habemos diputados, tenemos un buen grupo de diputados que estamos luchando por la parte que nos toca en el Congreso Nacional, que es en cuanto a derogación de algunas leyes, en cuanto a la aprobación de, por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz. Ante la controversia que desató la denuncia del Partido Nacional sobre el otorgamiento de bonos prenavideños a diputados del partido en el gobierno, el parlamentario Yavés Avillón aseguró que a él no le han otorgado nada. La seriedad que me caracteriza, al menos a mí en ningún momento me han hablado acerca del bono. Lo que sí creo yo que ha pasado es que algunos diputados que se dedican solo a la diputación, al trabajo político, que no tienen otra fuente de ingreso más que ser diputado, probablemente ante la enorme cantidad de solicitudes que nosotros recibimos, han gestionado, me imagino yo, algún tipo de ayuda social que pues a veces a los diputados que no tienen otro tipo de ingresos se les dificulta. Pues habemos diputados que sí tenemos otros trabajos, los que somos médicos pues tenemos esa ventaja que trabajamos en varios lados y realmente al menos yo desconozco, porque a su servidor ni siquiera le han hablado acerca de ese tipo de bonos, pero probablemente... La designada presidencial Doris Gutiérrez también se ha pronunciado a lo que está pasando en el Congreso Nacional y hace un llamado a los diputados a resolver esta situación porque prácticamente sobrepasamos 68 días sin tener actividad legislativa y las confrontaciones entre los diferentes bloques, tanto de oposición como de la comisión permanente, persisten. Nosotros con una mentalidad positiva como PINU, como presidenta del PINU, socialdemócrata, lo que hicimos fue un llamado patriótico, un llamado reflexivo, un llamado consciente a todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Nacional. Lamentablemente nosotros no tenemos ningún diputado en ese Congreso para que realmente como ciudadanos, como ciudadanas, como personas que deben responder a ese pueblo que confió en ellas, busquen la manera, porque hay problemas graves como ese problema del Seguro Social, el problema de las amnistías, ese Código Penal que digo y reitero, debió haber sido una prioridad desde el año pasado. Yo lo dije cuando fui al Congreso. Las señales ya están aquí. Noviembre es el mes del 8 y del 9. Matricula tu vehículo con placas terminación 8 y 9. Para más información visita www.ip.gov.hn o en sus redes sociales. También puedes contactarnos llamando al 2240-1500. Gobierno del Socialismo Democrático. Al volver, se habla de una tregua entre Israel y Hamas. En su emisión estelar tenemos buenas noticias. Todo comienza con un cambio de perspectiva al tomar bloques grises y llenarlos de vida. Todo comienza con una persona y una lata de Pinturas Corona, la pintura buena. En temas económicos, si Honduras decide retirarse del CIADI, podría afectar la firma del Tratado de Libre Comercio con China, ya que los asiáticos piden que exista un mecanismo de conciliación de conflictos de inversiones, aseguran economistas y también sectores afines al gobierno. La intención de algunos funcionarios del gobierno de retirar a Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones podría afectar la firma del Tratado de Libre Comercio con la República de China. Este es un tema también muy interesante, ¿sí? Que ahorita que Honduras se manifiesta que se va a retirar del CIADI. Yo le debo de anticipar de que en estos tratados generalmente ellos tienen establecido, y China no es la excepción, de que si realmente quiere el sometimiento
a este tipo de tribunal de arbitraje internacional, y allí es donde afecta el hecho de que haya conflictividad interna en el país, cuando se deja de tener confianza en el sistema de justicia criollo. China entonces está pidiendo que Honduras continúe en el CIADI para tener un mediador al final. No necesariamente CIADI, hay varios organismos, pero sí siempre ellos van a abocar, porque hay un mecanismo, ese es el tema de solución de controversias, que ellos siempre quieren la participación de un árbitro internacional. Para el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el que Honduras se retire del CIADI sería un grave error, ya que todos los tratados de libre comercio exigen que exista un método para dirimir los conflictos. Es que mira, todos los tratados de libre comercio tienen que establecer por obligación métodos para dirimir los conflictos, y esos métodos para dirimir los conflictos tienen que ser métodos neutrales, y obviamente para eso hay tribunales internacionales, y eso es lo que se acostumbra normalmente en este tipo de acuerdos. Sería un error, o sea, no puede Honduras evitarse eso, porque caería más o menos la inversión. Claro, no, es que simple y sencillamente ahorita lo poco que hemos tenido históricamente en el país lo vamos a perder, porque nadie va a ir a invertir en un país en donde no hay un método con relativa independencia para poder dirimir los conflictos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico asegura que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Inversiones analizarán las consecuencias que le traerían a Honduras retirarse del CIADI. Desprenderse de eso necesita un análisis profundo, y nosotros este tema lo vamos a discutir en el Consejo Nacional de Inversiones, que debería de ser el ente que ahora se volvió a restablecer. Yo lo tengo en agenda para llevarlo y que hagamos un análisis. Economistas aseguran que si Honduras se retira del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, ahuyentaría aún más del país a los inversionistas extranjeros. La Organización de las Naciones Unidas dirigirá la conformación de un nuevo sistema tributario mundial equitativo tanto para Honduras y los países del sur global que está. Con esta medida se pretende que estas naciones tengan progresividad en el pago de los impuestos. Bueno, esta es una exigencia que diversos países a nivel mundial han venido haciendo durante algunas décadas. El día de ayer, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 125 de 182 países que conforman la Asamblea votaron a favor de una resolución que bien podría ser el inicio de una nueva tendencia mundial para buscar justicia tributaria. La principal queja de estos países, la mayoría de países de África, de América Latina, de Asia, lo que se conoce como el sur global, es que los organismos que existen actualmente para tratar de regular el tema fiscal han sido insuficientes, como la misma OCDE, como los mismos mecanismos que ha implementado Naciones Unidas hasta ahora han demostrado ser insuficientes, porque en estos países las grandes empresas logran evadir su responsabilidad de pagar impuestos. Entonces este es como un gran reclamo del sur global para que de Naciones Unidas se tomen acciones concretas que permitan a países como Honduras cobrar impuestos a las grandes empresas. Y las autoridades aduaneras de Honduras presentaron documentación de algunas irregularidades y hallazgos realizados, esto en los últimos 2 años de la presente administración, en donde se han evidenciado la falta de transparencia de algunas empresas al no pagar impuestos y tratar de introducir mercancías con valores diferentes a los de mercado. Ustedes han tenido conocimiento de las diversas denuncias que hemos presentado desde la llegada a nuestra administración contra empresas defraudadoras, contra personal de la institución que se ha visto involucrado en algunos hechos irregulares que a criterio nuestro debe de ser investigado por parte de este ente persecutor del Estado, y le hemos puesto en conocimiento justamente todos esos procesos que hemos venido trabajando. Además, ha servido pues para mantener y afianzar esas relaciones entre el Ministerio Público y Aduanas, la buena comunicación y coordinación para seguir avanzando en el combate firme contra los actos de corrupción, contra la evasión, contra el contrabando y contra todos aquellos hechos que nosotros consideramos. Autoridades del Foro Social de la Deuda Externa mencionan que factores como la inseguridad jurídica pública y la carencia de inversión pública y privada están ahuyentando la inversión y por ende reduciendo las opciones laborales en un país que demanda o exige y pone en contexto que más de 1.2 millones de personas están desempleadas. Los asalariados, por ejemplo, si nosotros tomamos los asalariados como un indicador de empleo formal, nos damos cuenta que
del 2010 al 2022, por ejemplo, el crecimiento es prácticamente muy bajo para las necesidades de la población en Honduras. En el 2010, 1.4 millones de asalariados, en el 2020 1.9 millones, es decir, en una década apenas creamos 500,000 empleos, ¿verdad? Entonces eso sin duda alguna nos demuestra que es una economía que no está teniendo el suficiente dinamismo que esperamos, si consideramos obviamente que año con año salen profesionales a nivel medio, a nivel de la universidad, y que esos profesionales no están encontrando los espacios para poder desarrollarse, ¿verdad? No estamos generando los temas de empleo. Para esto entonces es importante que generemos inversión, ya sea inversión pública o inversión privada. Recordemos que sin inversión no hay desarrollo y sin desarrollo no hay reducción de pobreza. Eso debemos de tenerlo claro. Entonces ahí hay un desafío para la autoridad en el sentido de generar el clima de inversión. Para inversionistas extranjeros, el clima de ingobernabilidad generado por la crisis parlamentaria genera desconfianza y temor de invertir en Honduras, por lo que el experto en economía, Melchor Rodríguez, llama a limar asperezas para evitar una mala imagen a nivel internacional. Bueno, en primer lugar tiene mucho recelo qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una situación donde no se vislumbra una solución o una ruta o una alternativa por la cual se va a trabajar, sino que vemos que están saliendo como con algunas alternativas que a veces ni siquiera las pensamos, ¿verdad? En la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es eso? Causa incertidumbre. Y muchos de ellos aún así trabajan y asesoran a otros organismos internacionales y al mismo tiempo esa inseguridad se la trasladan a los organismos internacionales. Entonces la situación se vuelve más compleja para Honduras en el sentido de que la inversión, sí es cierto, ha mejorado la inversión, pero cuando tenemos este tipo de crisis, todo inversionista se retiene durante algún tiempo hasta que ya mira más clara la situación. Y con la situación de la crisis política venimos a profundizar aún así más la deuda que se tiene de solución a los problemas tanto económicos y sociales. Y es que esta parálisis legislativa está trazando la aprobación de un decreto transitorio que permita que el RAP continúe captando, escucha esto, los recursos del pasivo laboral, problema que está afectando a los trabajadores que cotizan al régimen de aportaciones privadas, ya que han dejado de recibir en sus cuentas personales 4.500 millones de lempiras. Y tenemos ahora presentada ante el Congreso de la República una ley que vendría a solventar el efecto de la derogación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, a donde nos habilitaría o reactivaría los aportes a los fondos de pensión y al fondo de cesantía. Básicamente ahí el tema es un tema de agenda del Congreso de la República. Creo que nuestros partes interesadas como el sector privado, las centrales obreras y el Poder Ejecutivo han hecho lo necesario, pero sabemos de que hay situaciones en el Congreso que han tomado pues tiempo, han distraído la agenda un poco alrededor de ¿Cuánto se ha dejado de percibir por falta de esta ley? La falta de esta ley ha provocado 4.500 millones que no han llegado al patrimonio de los trabajadores del sector privado. ¿Afectando a cuántos empleados? Prácticamente a los 300.000 trabajadores activos. Ha provocado que no estén recibiendo el aporte en el fondo de cesantía, lo que provoca también alguna inseguridad laboral en el sentido de que ese fondo lo que hace es una buena administración del pasivo laboral en la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Estos 4.500 en un periodo de cuánto? Noticias positivas. La feligresía católica conmemora el 800 aniversario de la elaboración del primer nacimiento de la historia de la humanidad bajo el lema Exposición de nacimientos desde la historia de salvación hasta la actualidad. 800 años de historia, 800 años de la creación del primer nacimiento por parte del santo Francisco de Asís. Y es que la Iglesia Católica está conmemorando esta fecha tan importante con el lema Exposición de nacimientos desde la historia de salvación hasta la actualidad. Una historia que, como decimos, no termina en Belén. Se extiende hasta hoy, hasta incluyendo a todos los que van a peregrinar a esta basílica a visitar esta exposición. De tal forma que
que cada pesebre aquí expuesto nos recuerde el hermoso misterio en donde el Hijo del Hombre se hizo carne por nuestra salvación, mediante el amor maternal de María, la acción del Espíritu Santo. Que esta basílica pueda así ser siempre y especialmente estos días un monumento a la fe, donde se ensalcen los valores cristianos. Y es que con esta celebración en donde se conmemoran los 800 años de la creación del primer nacimiento, se está llamando por parte de las autoridades de la Iglesia Católica a ser más hermanos, a ser más humanos, pero a ser también buscadores de la palabra, buscadores realmente de ese sacrificio que permitió que nosotros hace 2000 años tuviéramos una nueva visión del mundo. Hace 800 años San Francisco de Asís ideó en el pueblo de Grecio, Italia, buscó un lugar similar a la cueva de Belén y ahí recreó la Navidad. Y desde entonces ha quedado como tradición en el mundo cristiano hacer los famosos belenes. Aquí en Honduras típicamente le llamamos nacimientos. Ahí representan ese momento que cambió la historia de la salvación, el nacimiento de nuestro Salvador. Y por eso hemos querido que esta exposición se llame así, de Belén a Suyapa, porque aquí en Suyapa estamos recreando también la Navidad. El que nace es el Príncipe de la Paz, y en el Príncipe de la Paz nosotros hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra esperanza, y por eso hoy, ante la guerra, ante la discordia, llamamos que reine siempre la paz en el mundo. Una de las épocas más hermosas de la Navidad y fin de año queda plasmada con esta invitación por parte de la Iglesia Católica a conmemorar los 800 años de la creación del primer nacimiento a nivel mundial. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Gracias, César. Con la campaña Los cohetes no son un juguete, la alcaldía municipal pretende evitar que los niños sufran grandes quemaduras durante esta Navidad, por lo que advierten sobre fuertes operativos y sanciones. Familia, un llamado a la conciencia de no poner en las manos de un niño un artefacto que le puede traer situaciones que lamentar, sobre todo en el tiempo de Navidad. Los cohetes no son juguetes, los cohetes son para reventar y eso trae mucho daño. Mejor comprar un juguete, un tamalito, cualquier cosa para compartir en familia y no mal invertir su dinero en pólvora. Eso para los padres, para los que tienen que tener la responsabilidad sobre sus hijos. Pero en el caso de las personas que se dedican a vender, a comercializar la pólvora en la capital, sepan que le vamos a aplicar todo el peso de la ley a estas personas que quieran hacer comercio con la pólvora en la capital, porque tenemos un objetivo claro, que es mantener la estadística de 0 niños quemados como lo logramos el año anterior. Severas sanciones, ¿en qué consisten las mismas, alcalde? Las sanciones las establece la ordenanza y la ley municipal, una multa de 3.000 hasta 60.000 empiras y en casos de reincidencia incluso llega hasta el decomiso del producto. Así que no expongan su inversión en la capital, porque aquí la Policía Municipal, en conjunto con la Policía Nacional, con el juez de policía, con la Cruz Roja, bomberos, ATIC, Fuerzas Armadas, estarán llevando a cabo operativos permanentes. En otros temas presentamos un resumen policial judicial con Walter Pérez. Vinculado a 2 delitos, autoridades de Dipanco detuvieron en las últimas horas en Cedros, al norte de la capital, a un sujeto. Él ha sido identificado como Fredis Rolando Díaz Vanegas. Él tenía una orden de captura emitida por los juzgados del país por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Santiago Velázquez Alvarado. Asimismo, tenía una segunda orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar. Según lo que han explicado los investigadores, este individuo ya había sido procesado judicialmente en otras ocasiones. Por venta y distribución de droga a nombre de la pandilla 18, autoridades de Dipanco capturaron a Doris Yadir Áviles, de 48 años, y a Yailin Daniela Godoy Áviles, de 20 años, madre e hija respectivamente. La acción se realizó en la colonia Flor del Campo de Comayagüela, en donde operaban las ahora detenidas según las autoridades. Al momento de la operación se les decomisó droga lista para su distribución, así como dinero en efectivo y un teléfono celular.
En la colonia 1 de diciembre de Comayagüela, funcionarios policiales de la UMEP número 2 detuvieron a 2 individuos, miembros activos, de acuerdo al informe policial de la MS-13. En la operación a los ahora imputados se les encontró en posesión de varios envoltorios de droga. En Comayagua, la Policía Nacional capturó al presunto responsable de un doble asesinato. Según el informe policial, este lamentable hecho se habría realizado por problemas pasionales, ya que a la fémina que le quitó la vida era su expareja, conocida como Bessie Analina Suazo Chavarría, de 39 años, y al acompañante de ella, Pedro Arnulfo Hernández Raudales, de 59 años. Que este ciudadano llegó a la casa de habitación de su expareja y sin mediar palabras los agredió a machetazos, pues quitándole la vida de inmediato. Este ciudadano huyó de la escena, pero por los testigos que estaban en ese lugar, pues se dieron las características del sujeto. La Policía Nacional inmediatamente dio persecución a este ciudadano, dando con la detención en el Rosario, Comayagua. Mediante labores de investigación y vigilancia, funcionarios policiales arrestaron a un sujeto de 30 años de edad por la comisión del delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. La labor policial fue ejecutada a través de allanamiento de domicilio en la aldea El Carmen, perteneciente al municipio de San Nicolás Copán. Al momento de la operación policial se le decomisó droga, un teléfono celular y dinero en efectivo. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Gracias, Walter. Lo último que estaba sucediendo en Israel, en el resumen de Noticias Internacionales. La liberal venezolana María Corina Machado, electa candidata de la oposición para las presidenciales de 2024, pidió suspender un referendo sobre la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana. Las autoridades federales en Buffalo, Nueva York, investigan las causas de la explotación de un vehículo en el cruce fronterizo del puente Arcoíris que conecta a Estados Unidos y Canadá. Qatar asegura que la tregua entre Israel y Hamas comenzará mañana a horas tempranas. Hamas empezará por liberar a 13 mujeres y niños rehenes en Gaza. 3 niños, una mujer y un hombre resultaron heridos de diversa gravedad en un apuñalamiento múltiple junto a una escuela en el centro de Dublín. El autor de la agresión fue reducido y desarmado por un grupo de deviantes antes de ser detenido por la Policía Nacional. De esta manera finalizamos la emisión estelar. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.